Vamos a ver si hacemos esto rápido, pero conciso y bien entendido. Vamos a tratar el tema de la agencia divina o de los agentes capacitados. Y lo tomo en base a lo que habíamos leído en el capítulo 1 de Mateo Matillahu, donde leíamos que un ángel de Yahweh se le había aparecido tanto a Miriam como se le había aparecido a Joseph o a José. Y que hoy en día entre los grupos mesiánicos se enseñan que Yeshua, por tratar de buscarle el lado de, digámoslo así, de deidad, pues han catalogado o han puesto a Yeshua como este ángel de Yahweh o este ángel de Dios, que narra lo que son las escrituras hebreas antiguas, lo que le llaman hoy en día el Antiguo Testamento. Pero si uno hace un escudriño bien detallado de las mismas escrituras y también las escrituras de los nazarenos, nos vamos a encontrar que no es así. De hecho, vamos a ver que el pensamiento del ángel de Yahweh o el ángel de Dios en el judaísmo, y no solamente en el judaísmo, pero en el paganismo, nos van a llevar o una de dos, o a quitarnos completamente el pensamiento de que Yeshua es el ángel de Yahweh, o seguir en la mentira. La idea no es quedarnos en la mentira, la idea es conocer lo que dicen las escrituras y seguir ahondando en ellas para por lo menos acercarnos más a la verdad. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras es la que nos va a revelar lo que realmente el Eterno está tratando de decir. Esas son las que nos va a ayudar a acercarnos más a Él. Ahora, para entender quién es este ángel, tenemos que entender también el concepto de agencia divina. ¿Qué es esto de agencia divina? En el pensamiento hebreo, el concepto de agencia divina tiene que ver con esto: de agentes representantes divinos o intermediarios o medios con autoridad delegada. ¿Delegada de quién? De un ser superior. O sea, hay un ser superior, no hay nadie igual a él, y él delega la autoridad y el poder a estos agentes. El enviado, en este caso, nunca es igual al que lo envió. El entender bien este concepto de agencia divina nos ayudará no solo a conciliar lo que parece ser contradictorio en muchos relatos de las escrituras antiguas hebreas, sino también vamos a poder interpretar mejor y de una forma más clara pasajes que hasta el día de hoy se malentiende y que han sido objeto para la creación de muchos dogmas doctrinales en la religión tradicional. El pensamiento hebreo de la agencia divina es que la causa original no siempre se distingue de la causa secundaria. O sea, el principal muchas veces se confunde con el secundario. El que manda muchas veces se confunde con el que es enviado. Y ahorita lo vamos a ver. El jefe supremo no siempre se distingue claramente de su agente. El agente es el encargado de llevar a cabo una acción en nombre de otro mayor que lo envía. En este caso, el agente actúa y habla en nombre de su representado. Es así que en muchas ocasiones a la gente se le trata como si fuera la misma persona que lo envió. Por ejemplo, digamos que yo soy el dueño de una empresa y yo tengo que presentar una noción de trabajo, pero resulta que tengo problemas de familia, tengo que estar ocupado resolviendo este problema. ¿Qué hago yo? Entonces llamo a mi vicepresidente y lo dejo encargado de presente esta noción de trabajo. Este vicepresidente va a hablar como si fuera yo y la gente va a verlo como si fuera yo mismo. Esto es lo que trata el pensamiento de agencia divina. Por ejemplo, vamos a leer Génesis o Bereshit capítulo 41, verso 39 en adelante. Dice:
Y Faraón dijo a Joseph: puesto que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón también dijo a Joseph: mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de Joseph, y lo vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Claramente aquí se está dando un buen ejemplo de agencia divina, donde el faraón es el supremo, más aún Joseph era segundo después de Faraón, que cuando Faraón no estuviera, el representante que iba a actuar como Faraón iba a ser Joseph. Y él lo que dijera era como si el Faraón lo dijera. Es así que la idea de agencia divina tiene que ver con uno que es mayor, manda a uno que es menor. O sea, un representante. Y este representante podría ser un mensajero, podría ser un emisario, podría ser un embajador. Y esto incluye a profetas, sacerdotes, maestros, reyes, etc. Tomando el ejemplo de la palabra mensajero, muchos de nosotros los conocemos como ángeles, ¿verdad? Nosotros hemos oído la palabra ángel. Y enseguida cuando escuchamos esta palabra, ¿qué es lo que se nos pasa por la mente? Una persona con alas. ¿Cierto? Con alas, aurora, con una espada, vestimenta de blanco, de pronto pelo amarillo, blanquito, o rubio, güerito, ¿verdad? Eso es lo que pasa de repente por nuestras cabezas, ¿verdad? Pero la palabra que se traduce al español como ángeles no siempre es lo que a nosotros se nos ha dicho que es. Pero esta palabra en las escrituras viene del vocablo hebreo malach, y que es traducida al griego como ángelos. Esta palabra hebrea malach no se refiere siempre en las escrituras a seres celestiales, sino que la palabra malach también se puede traducir como mensajero tratándose de un ser humano. No solamente de un ser celestial, pero también se refiere a un ser humano. De hecho, en el Antiguo Testamento o Tanaj aparece aproximadamente como 200 veces. Y en el diccionario Strong aparece con el número H4397. Y viene de la raíz hebrea melajá, que significa trabajo arduo. También significa labor físico, trabajo creativo, obras, servicio, oficio, hacienda, diputación, ministerio, empleo, trabajo, propiedad, etc. Dando a entender que un malaj o un mensajero es una persona que va a cumplir una función específica. De llevar un mensaje, exactamente en este caso. En Deuteronomio capítulo 2, verso 26, vamos a leer lo siguiente. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sejón, rey de Hesbón, con un mensaje de paz diciendo. Y hasta ahí llego con la lectura. Pero lo interesante es esto, de que la palabra malach se encuentra, a ver, ¿en dónde? En lo que leímos. En mensajeros. De hecho, como está en plural, aparecería en hebreo malachim. Y aún así, a pesar de que esta palabra también se refiere a seres celestiales, aquí no se está utilizando para referirse a seres celestiales, sino a seres humanos. Lo que le trato de hacer ver es que esta palabra, dependiendo del contexto, es que se puede entender o se puede hacer una traducción. O sea, no siempre la palabra malach o la palabra ángelos se refiere a un ser celestial. Otro ejemplo lo podemos leer en Números, capítulo 22, verso 5. Dice así las escrituras. Y envió mensajeros
a Balaam, hijo de Beor, en Petor, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo, he aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está frente a mí. ¿Dónde aparece la palabra malach? Mensajeros, exacto. Entonces sería en plural, malachim. Entonces, esto prueba que esta palabra malach lo que indica es una función o una misión encomendada, no a una criatura específica. Entonces, cuando escuchemos o leamos en las escrituras que se nombra de ángeles o se nombra de mensajeros, ¿verdad? O la palabra malach o ángelos, usted tiene que estar seguro el contexto para saber a quién se está refiriendo. Porque puede ser que se esté refiriendo a seres humanos o puede que se esté refiriendo a seres celestiales. Aquí dice emisario. O emisario, sí. Emisario. De hecho, la palabra malach también se puede traducir como emisario. ¿Por qué? Porque un emisario es una persona que es enviada. Exactamente. Es que eso es lo que significa la palabra mensajero, el que es enviado. ¿A qué? A cumplir una labor específica, a dar un mensaje, a dar un servicio, a cumplir o a desempeñar un servicio. Por ende, en sí mismo, esta palabra no da a entender que un malach, un mensajero, un ángel, no tiene autoridad propia, sino que tiene autoridad delegada por uno que está encima de él. Y este que está encima por él le ha dado un mensaje a llevar. Este ángel o este malach o este enviado o este emisario no toma decisiones propias, solamente obedece, sea tanto hombre o sea un ser celestial. Entonces, esta función está dedicada a eso, a solamente llevar un mensaje específico. Ya entendiendo esto, entonces podemos leer las escrituras en este pasaje y ustedes van a descubrir algo interesante. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33, desde el verso 20. Mire lo que dice, hablando del mismo Yahweh, hablando del mismo Eterno, dice, y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Esto sucedió cuando Moisés fue en busca de Dios, de tener una conversación con Dios. Y Dios le dice, espérate ahí, quédate ahí, porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer que pretenda o quiera ver a Dios, el resultado de hacer eso va a ser ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Porque él mismo le está diciendo, nadie, o sea, en este caso ningún hombre, puede ver mi rostro y seguir viviendo. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. ¿Lo tienen? Dice así las escrituras. Así que, guardaos, ya que no viste ninguna figura el día en que Yahweh os habló en Horeb en medio del fuego. Aquí está de nuevo recordándole a todo su pueblo que a Yahweh nadie, absolutamente nadie lo ha visto. Que de hecho las escrituras dicen de que si alguien ve el rostro del Eterno, no puede vivir. Si van siguiendo el asunto. Mire lo que dice en Isaías capítulo 40, verso 25. Isaías 40, verso 25. Y esta va a ser una pregunta que el Eterno le va a hacer a su pueblo. Dice así, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. O sea,
El Eterno le está retando al pueblo de Israel que ya se había vuelto a la idolatría, retándole en esta pregunta. ¿Acaso te vas a hacer una imagen de mí cuando nunca me has visto? ¿De qué imagen vas a hacer? Ahora mire lo que dice. Esto ya no es en las escrituras hebreas antiguas. Ya esto es en los escritos nazarenos. Para que nadie diga, no, pero es que nadie vio a Dios en ese entonces. Pero después sí. Pero mire lo que dice las escrituras nazarenas. Juan o Johanán, capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice. Nadie ha visto jamás. ¿A quién? A Dios. El unigénito de Dios que está en el seno, o sea, en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, nadie hasta este momento ha visto a Dios. Nadie. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 12. Y esto es después de Juan capítulo 1, 18. O sea, muchos años después. Mire lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. De nuevo, esta es la primera parte. Usted puede leer el resto. Pero vuelve a confirmar Johanán o Juan aquí en este capítulo que nadie ha visto jamás a Dios. Ahora mire lo que dice Pablo en la primera carta que le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Mire lo que dice. El único que tiene inmortalidad, hablando de Yahweh, del Eterno, del Poderoso, el Creador de todo, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Clarito aquí, después de muchos años de Yeshua, después de muchos años de haberse dicho estas palabras en Johanán o Juan capítulo 1, 18, aún Pablo, después de muchos años, vuelve a confirmar que a Yahweh, al Padre, nadie lo ha visto. Amén. Y esto es algo que tiene que quedar claro en nosotros, porque si decimos, como se cree en lo que es la religión tradicional, que Yeshua es el mismo Padre o que Yeshua, no. Aquí dice que al Padre nadie lo ha visto. Hasta este momento nadie lo había visto. Ya teniendo esto en claro y entendiendo este concepto de que al Padre nadie lo ha visto, entonces podemos entender mejor los pasajes que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 7. Mire lo que dice. Se le apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. Espérese un momento. Si acabamos de leer antes de que a Yahweh nadie lo ha visto, y después de este suceso, en los tiempos de Yeshua, confirmando inclusive el mismo Pablo, diciendo que a Yahweh nadie lo ha visto, ¿cómo es posible que aquí diga que a Abraham se le apareció Yahweh? ¿Ah? No. La cuestión es esta. Que si nosotros no entendemos el concepto de la agencia divina, vamos a pensar que el que se apareció aquí fue Yahweh y eventualmente vamos a entrar en conflicto porque en otras escrituras dice que nadie lo ha visto. ¿Quién fue el que se apareció aquí? ¿Realmente fue Yahweh? Vamos a ver si fue Yahweh o no. Recuerden lo que les dije antes, que la gente va en representación del que lo manda hasta el punto de que la gente vea al que es enviado como el que es el mismo que lo envió. Leamos otro pasaje. Génesis capítulo 16, del 7 al 14. Mire lo que dice. Y el ángel de Yahweh, hablando en una situación que se da cuando Agar sale huyendo de su patrona, de Sara,
¿verdad? En una situación bastante difícil en el desierto, sin agua, le pasa esto. Y dice así las escrituras. Y el ángel de Yahweh la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel de Yahweh le dijo, vuélvete a tu señora y a su autoridad. El ángel del Eterno añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia. Mire esto. ¿Quién se le apareció? El ángel de Yahweh. Y él está tomando, o mejor dicho, se está tomando el privilegio de estar hablando como si fuera el mismo Yahweh que estuviera hablando. Y mire lo que dice, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel de Yahweh le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. ¿Sí ves? Como que la contradicción. Primero dice, el ángel de Yahweh fue el que se le apareció y le empezó a hablar. Pero cuando empezó a hablar, pareciera que se estuviera tomando el privilegio de ser el creador. Pero eventualmente, este mismo ángel le dice, porque Yahweh ha oído tu aflicción. ¿Por qué no le dijo si era Yahweh? Porque yo he oído tu aflicción. ¿Sí ves lo que es? Entonces dice, y él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Él habitará al oriente de sus hermanos. Y Agar llamó el nombre de Yahweh que había hablado. Tú eres un Elohim que ve. Porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó el pozo aquel Beer Lahai Roí. He aquí está entre Cades y Bered. Mire, esa experiencia que tuvo ella, a pesar de que fue un ángel el que se le apareció, aún así, la misma Agar interpretó o entendió que ese ángel era mandado por el Eterno de tal forma que tenía la autoridad hasta de hablar de parte del Eterno. O sea, que las palabras que hablaba ese ángel o ese malaj o ese enviado no eran las palabras de él mismo, sino que eran palabras que venían del Eterno. Ahora mire esto. Josué o Josué, capítulo 5, verso 13. Dice, cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre. La palabra hebrea que aparece ahí es ish, que se puede traducir como varón. Varón. No dice un Elohim, no dice un El, no dice un Eloha, no dice un Teos o algo, dice un Ish, que en español se puede traducir como varón. Aquí tradujeron hombre. Vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, o sea, el varón. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército de Yahweh. Y presta atención a esto importante. Dice, y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Mire, esta palabra que aparece aquí, que le hizo reverencia, es la palabra hebrea istahawah, que en el griego es proskuneo, y que en las versiones tradicionales en el Nuevo Testamento lo traducen como adorar, pero aquí lo está traduciendo como postrarse. Aquí se está bien traducido, proskuneo en griego, y en hebreo que es istahawah,
no es necesariamente correcta traducirla adoración. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Josué utilizó la misma palabra, o este mismo escrito utilizó esta misma palabra hebrea, istahawá, que en la versión griega de la Septuaginta es proskuneo, para dirigirse a este varón. Y aquí lo traducen bien, traduciéndolo como... ¿Traducen como adoración o como reverencia? Reverencia, reverencia es lo correcto. Hizo reverencia. Le hizo reverencia, sí. Pero el punto que yo quiero llevar es que, ¿por qué no es consistente o por qué no son consistentes los traductores? Ese es el punto. Entonces, mire lo que dice. Entonces, el capitán del ejército de Yahweh, mire, y es el capitán del, ni siquiera es Yahweh, sino es el capitán del ejército de Yahweh. Más aún Josué se postró y le hizo reverencia. Proskuneo, istahawá. Y este varón no lo corrigió, ni le dijo, no, levántate, estás haciendo mal. Lo dejó que lo hiciera. Entonces, dice, el mismo capitán del ejército de Yahweh le dijo a Josué, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Y lo interesante es que estas mismas palabras fue la que la recibió Moisés también. Sí. Y vamos a ver, ¿quién fue el que le dijo estas palabras a Moisés? ¿Será que fue Yahweh mismo? ¿O fue un enviado? ¿O un mensajero? ¿O un malá? Vamos a verlo. Mire, Jueces capítulo 2. Mire lo que dice. Desde el 1. Dice, el mensajero o ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Mire esto. ¿Quién fue el que lo sacó? El ángel de Yahweh dice, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el mensajero, el ángel de Yahweh, habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Yahweh. ¿Quién es este ángel de Yahweh? ¿Será Yeshua, antes de ser Yeshua? ¿Será el mismo Padre? Bueno, vamos a seguir viendo. Ya estamos por lo menos dándonos cuenta que como que no, pero vamos a seguir indagando un poquito. En el mismo Jueces, capítulo 6, desde el verso 12, dice así, el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo, mire esto, y es interesante, dice, el ángel de Yahweh se le apareció y dijo esto, si el ángel de Yahweh es el mismo Yahweh, entonces ¿por qué dice esto? Y dice, y le dijo, Yahweh está contigo, ¿por qué no dice, yo estoy contigo? ¿Van captando lo que yo le estoy queriendo decir con agencia divina? Que el que es mandado habla como si fuera el mismo que lo envió. ¿Sí ves? Y dice, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Dios mío, y Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, él está cuestionando al ángel. ¿Por qué? Porque él sabe que no es Yahweh mismo. Él sabe de que es un mensajero de Yahweh que va en representación de él y que habla como Yahweh. Y usted léase todo ese pasaje hasta el 21.
Pero lo que yo le quería traer aquí es que a pesar de que el ángel de Yahweh está hablando en el nombre de Yahweh y que en muchas ocasiones él pareciera que fuera el mismo Yahweh hablando, él aclara ahí en muchos pasajes de que no es Yahweh, sino que él habla en favor de Yahweh o en lugar de Yahweh. Por ejemplo, en el mismo Jueces, capítulo 13. Hermano, hubiera leído ahí mismo hasta el 14. Ok, vamos a leerlo entonces. Perfecto. Vamos a leer entonces hasta el 14, 12 al 14. Gracias, mi hermano. Dice, y Gedeón respondió, Adón mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándole, mire lo que dice, y mirándole Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, aquí este ángel, después que dijo de que era Yahweh, el que estaba hablando por medio de Yahweh, aún así se hace presentar como Yahweh mismo. Se personifica como si fuera Yahweh. Obviamente no es Yahweh, porque si fuera Yahweh, entonces las escrituras estarían contradiciéndose al decir que a Yahweh nadie lo ha visto. Sino que es un representante de Yahweh que habla como si fuera Yahweh mismo. Y usted puede leer más adelante todo ese pasaje y usted se va a dar cuenta el juego de palabras. Y eso es lo que se conoce como hebraísmo. El juego de palabras que hay ahí, que de repente usted ve que dice, Yahweh dijo, pero más adelante dice el mismo que está haciéndose pasar por Yahweh, dice, y Yahweh te dice. ¿Ve? O sea, hay un juego de palabras que si usted no le presta atención y no tiene en cuenta la agencia divina, se va a volver un 8. refiriendo a él siempre, como dice, Yahweh te dice. Como quiera se refiere a que el Eterno es que habla. Exacto, sí. A través de él. Mire lo que dice en el mismo Jueces, capítulo 13. 13, versículo 17. 13, Sí. 17. Sí. Aquí es cuando se le aparece al que llegó a ser padre de Sansón, a un hombre hebreo llamado Manoah de la tribu de Manasés, y le dice así, y Manoah dijo al malach o al mensajero o ángel de Yahweh, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. Ni siquiera dice adoremos, sino te honremos, que es la misma palabra que les dije antes. Dice, el ángel de Yahweh le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es admirable. Entonces Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre una piedra a Yahweh. Y dice, y el malach o el ángel o el mensajero hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Yahweh ascendió en la llama del altar. Ahora vamos a ver un poco más acerca de este ángel de Yahweh. Mire lo que dice Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, verso 1. Dice así. Entonces me mostró al sumo sacerdote Yehoshua o Josué, que estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Pero Yahweh dijo a Satanás, Yahweh te reprenda. ¿Cómo? A ver. Si era Yahweh el que estaba hablando, ¿por qué le dije Yahweh te reprenda? ¿Por qué no le dijo directamente yo te reprendo? Si era Yahweh mismo. ¿Por qué? Porque ese mismo ángel de Yahweh está haciendo de agente divino. Siempre le daba la gloria Representante. al Eterno, ¿eh? Le daba la gloria al Eterno siempre. A pesar que hablaba como si fuera el mismo Yahweh. Ahora, el pensamiento, aún todavía, en un sector muy pequeño del judaísmo, pero más sobre todo en el mesianismo y en algunas corrientes cristianas, pero sobre todo en el mesianismo, sugieren que el ángel de Yahweh es una manifestación del propio Yahweh. Algunos incluso sugieren que el ángel de Yahweh es una forma preencarnada o prehumana de Yeshua el Mesías. Pero en la carta de Hebreos da mucha importancia a la supremacía del Hijo y la superioridad
de su servicio o ministerio sobre los siervos de Elohim. En este caso, los malach, ángeles o mensajeros. Decir que el ángel de Yahweh es el mismo Mesías o Yeshua vendría a ser tanto inexacto como impreciso. Es más, el ángel de Yahweh es el agente que Yahweh utiliza para ser mandado en representación de él mismo. Por ejemplo, mire lo que dice en Éxodo capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 20. Mire lo que dice el mismo Yahweh. He aquí, yo envío mi mensajero o ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando dice las escrituras que el nombre está en él, es un hebraísmo que se puede traducir como él va en mi representación absoluta. Él va en representación de mi nombre. Es más, si nosotros creemos que el ángel de Yahweh o es Yahweh mismo o es el Mesías, entonces entramos todavía en conflicto cuando leemos otros pasajes más de las escrituras. Por ejemplo, en Ageo capítulo 1, vamos a ir al profeta Ageo. Recordemos que en hebreo el ángel de Yahweh es Malach Yahweh. ¿Ok? En hebreo es Malach Yahweh, el ángel de Yahweh. Ahora mira lo que dice en Ageo, capítulo 1, verso 13. ¿Alguien que me lo lea? Y Hagai, el mensajero de Yahweh, cumpliendo la misión de Yahweh, le habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara Yahweh. Ok, otra versión, está buena esa versión. Otra versión que me lo lean. Y Ageo, mensajero de Yahweh, habló al pueblo conforme al mensaje de Yahweh. Yo estoy con ustedes, declara Yahweh de sus ejércitos. Ok, en esta versión, la Reina Valera del 60 dice: entonces Ageo, enviado de Yahweh, habló por mandato de Yahweh al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Yahweh. Resulta que si usted lee este texto en hebreo, esta frase enviado o mensajero de Yahweh es Malach Yahweh, que es la misma que aparece en todas las partes cuando se habla del ángel de Yahweh, Malach Yahweh. Entonces, si Malach Yahweh, en verdad, se está refiriendo a Yahweh o a Yeshua, entonces quiere decir que Ageo es Yeshua, o es Yahweh, porque aquí en hebreo, y usted lo puede buscar en un interlineal, que este pasaje dice Malach Yahweh, o sea, Ahai, que es en hebreo, Ahai, Malach Yahweh. Entonces no podemos inferir porque aparezca en muchos pasajes la frase Malach Yahweh, el ángel de Yahweh, para referirse solamente a un ser. De hecho, el ángel de Yahweh se refiere a muchos seres. Aunque aparezca como si fuera en singular, Malach Yahweh puede ser cualquiera. Es más, cuando nosotros leamos en Mateo, donde aparece de que a Miriam y a José se le apareció un ángel del Eterno, en hebreo o en el Mateo Shem Tov, en el Mateo hebreo de Dutilet, aparece la palabra Malach Yahweh, o sea, el ángel de Yahweh. Entonces vemos una vez más que la frase mensajero o ángel de Yahweh no se refiere a un ser, sino puede ser a cualquier mensajero. Puede ser Ageo, y como leímos en Mateo, se está refiriendo a Gabriel. O sea que el ángel de Yahweh puede ser Gabriel, el ángel de Yahweh puede ser Miguel, el ángel de Yahweh puede ser Ageo, el ángel de Yahweh puede ser cualquier otro mensajero que Yahweh escoja, y no necesariamente un ser especial como, exacto, o uno solo, un ser especial. Puede ser un ser humano. Puede ser un ser humano, sí, de hecho lo leímos. Ageo es el Malach de Yahweh. Aquí lo leímos. Y usted puede buscar una interlineal y usted se va a dar cuenta que dice así. Hermano, porque así como él usó un burro para que hablara también.
Claro. Puede usar también a cualquiera de nosotros. Así es. Amén. Amén. Así es. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 20, mire lo que dice. Hablando cuando a Joseph se le presentó la cuestión de Miriam embarazada y él estaba con la duda de que si era del espíritu o no era del espíritu. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel de Yahweh. Obviamente aquí dice un ángel, pero en la versión hebrea de Shem Tov que existe y la versión de Dutiles del siglo XVI aparece Malach Yahweh. O sea, el ángel de Yahweh. Ahora, ¿quién fue este ángel de Yahweh que se le apareció a Joseph? Veamos entonces qué es lo que dice Lucas, porque Lucas le da el nombre. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, verso 26. Mire quién fue o quién es el ángel de Yahweh aquí. Dice, al sexto mes, el mensajero o el ángel o el malach, Gabriel, fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el mensajero o ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Entonces vemos aquí que este ángel de Yahweh era Gabriel. Así de que el pensar de que el ángel de Yahweh se está refiriendo a un solo ángel especial no es de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque vemos detalladamente cómo se refiere al ángel de Yahweh a cualquier enviado que el Eterno utiliza para que vaya en representación de él. Es más, el concepto de ángel de Yahweh en el judaísmo, cuando digo el judaísmo, es el cabalista. Ellos creen que este ángel de Yahweh se llama Metatrón. Y que este es, según ellos, según el judaísmo cabalista, según lo que dice el libro de la Cábala, el Zohar, o el Talmud, dice de que este ángel está sobre todos los ángeles, que este malach está sobre todos los malach, haciéndolo príncipe de los malach. Y no solamente eso, sino que obviamente en una parte, una rama de los cabalistas dicen que este ángel fue creado, en otra dice de que fue una emanación de Yahweh. Otros, de hecho, enseñan que este puede ser el mismo Enoch. ¿Se acuerdan de Enoch? Según varios pasajes del Talmud, se narra de que Enoch, al ser ascendido a los cielos o al cielo, el Eterno lo transformó, convirtiéndolo en este malach, llamado Metatrón. Mira hasta dónde se va el concepto de ángel de Yahweh. Y no solamente eso, sino que el ángel de Yahweh, Metatrón, en las culturas paganas, se cree que es el mismo Satanás. Es más, en parte o en muchas ramas del judaísmo se piensa también igual que las culturas estas, que es el mismo Satanás. Y hay muchas personas abrazando el concepto de que el ángel de Yahweh, que es Metatrón, es Yeshua antes de ser Yeshua. Mire esto. Cuando obviamente las escrituras enseñan completamente diferente. Pero mira el concepto. En el paganismo también se dice de que este ángel llamado Metatrón o ángel de Yahweh, él tiene el poder igual a Yahweh. Obviamente en las culturas paganas no lo llaman Yahweh,
sino lo llaman el Ser Supremo. Pero ellos lo consideran como un mensajero o un ángel del mal. Así de que reconsideremos el pensamiento o la creencia o la posible creencia de que el ángel de Yahweh se está refiriendo o al mismo Eterno, o a Yahweh o a Yeshua. ¿Por qué? Porque vemos que no es así. Vemos que el ángel de Yahweh puede ser cualquier mensajero que el Eterno pueda utilizar para cumplir una función específica, aún todavía este mensajero hablando como si fuera el mismo Yahweh, como lo vimos anteriormente en los pasajes de antes. Y como vimos en... Entonces, los profetas vienen siendo como mensajeros también. Exacto. Recordemos lo que le dijo Yahweh a Moisés cuando supuestamente se le apareció, porque el que se le apareció ahí, como lo vamos a ver en la zarza, no fue tampoco Yahweh mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué fue lo que le dijo la voz? Tú serás Elohim, o sea, tú serás Dios delante de Faraón. Y Aarón o Aarón será tu profeta. ¿Sí recuerdan? Entonces, es la misma condición. Entonces, cuando leemos en Génesis, capítulo 17, verso 1, mire lo que dice aquí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Con todo lo que hemos ya estudiado, ya podemos decir que cuando dice que de que se le apareció, obviamente no fue de que se le apareció el mismo Yahweh, sino un representante que actúa en nombre de Yahweh. Porque como ya hemos leído, no hay hombre que vea a Yahweh y viva. Mire, por ejemplo, en el capítulo más después de Génesis, capítulo 18, dice así desde el verso 1. Yahweh se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda en pleno calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 hombres que estaban de pie frente a él. Y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos, y se postró a tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Y mire esto, Abraham no le dice a esos 3 Yahweh, sino le dice Adón. Y usted puede buscar en su interlineal hebreo y usted se va a dar cuenta que la palabra que aparece ahí no es Yahweh después, sino Adón. Dice: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor no pases de largo a tu siervo, que se traiga un poco de agua para que laven sus pies y se recuesten debajo del árbol. Yo traeré un pedazo de pan y repondrán sus fuerzas. Y después proseguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. O sea, ahí el mismo Abraham está reconociendo que estos 3 seres eran personas. Porque mire, le está ofreciendo alimento para que recuperen ¿qué? Fuerza, las energías. Si fuera Yahweh, ¿para qué iba a necesitar alimento para recuperar energía? ¿Van entendiendo la lectura? Son enviados. Exactamente. Representan a él donde quiera. Y dice, ellos dijeron: sí, haz así como dices. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma rápidamente 20 kilos de harina fina, amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo, y este se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, él se quedó de en pie junto a ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él le respondió: adentro en la tienda. Entonces dijo: ciertamente volveré a ti de aquí a 1 año, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él.
Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí diciendo, después que he envejecido tendré placer, siendo también anciano mi señor. Entonces Yahweh dijo a Abraham, mire esto, Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, realmente he de dar a luz siendo vieja? ¿Acaso existe para Yahweh alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti de aquí a un año y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo, no me he regido. Pero él dijo, no, sino que sí te has regido. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlo. Entonces Yahweh dijo, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? O sea, de esos tres se quedó uno. Y ese que se quedó con Abraham estaba hablando como si fuera Yahweh, pero noten esto. ¿He de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas toda la tierra, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Yahweh, practicando la justicia y el derecho, para que Yahweh, ¿cómo es posible? Para que Yahweh haga venir sobre Abraham. Aguántate. ¿No es el mismo Yahweh el que está hablando? Entonces, ¿por qué no dice? Porque yo haré, sino que dice, para que Yahweh haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué no dice más bien, para que yo haga venir sobre ti lo que he hablado de ti? Van captando y dice, además, Yahweh dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora mire esto. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Los hombres partieron de ahí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante de Yahweh. Vamos a Génesis capítulo 19, el verso 1. Dice, los dos mensajeros llegaron a Sodoma al anochecer. Lot estaba junto a la puerta de Sodoma, y al verlo se levantó Lot para recibirlos, postrándose a tierra. Ahora vamos a ir al verso 24 de ese mismo pasaje. Y aquí hay otra expresión interesante, que si entendemos bien lo de la agencia divina, no se nos va a hacer difícil el leerlo. Mire lo que dice en el verso 24. Entonces Yahweh hizo llover desde los cielos azufre y fuego. ¿De parte de quién? De Yahweh. De Yahweh. ¿Cómo? ¿No era Yahweh el que estaba ahí? Yahweh hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte de Yahweh. Entonces, ¿qué? ¿Son dos Yahweh? No, sino que el que estaba hablando o el que estaba ahí era un mensajero que hablaba de parte de Yahweh como si fuera el mismo Yahweh. El mismo ángel hizo llover fuego, ¿no? Entonces, Exactamente. el mismo ángel lo hizo. El mismo ángel. Vamos a ver otro pasaje y ya vamos a tratar de poner en los escritos de los nazarenos. Este pasaje es interesantísimo. Mire lo que dice en Génesis capítulo 32, 24. Mire, en este pasaje vamos a ver un suceso donde muchas personas piensan que este es el ángel de Yahweh y que ahí se está refiriendo a Yeshua. Pero mire esto que está pasando aquí. Dice en el verso 24, Jacob se quedó solo y un hombre, y la palabra que aparece ahí es la palabra ish también, que es varón. Dice, y un varón luchó con él hasta rayar el alba. Ahora póngase a pensar, si es Yahweh mismo, ¿cómo es posible que Yahweh no haya podido con Jacob? Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob o contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y lo dislocó. La coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el varón dijo, suéltame porque raya el alba. Y dice Jacob, no te soltaré si no me bendices.
Y respondió Jacob, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él, o sea, Jacob. El hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, el que lucha con Elohim. Eso es lo que significa. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame conocer ahora tu nombre. Para que preguntas mi nombre, le dice el varón. Y le bendijo allí y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, que quiere decir el rostro de Elohim. Porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y ha sido preservada mi vida. La pregunta es, ¿realmente vio Jacob al Elohim verdadero, realmente el creador de todo? Obviamente que no, porque hubiera muerto. Y si hubiera sido él, entonces ¿cómo es que Elohim mismo no le pudo ganar a Jacob? Mas ahí en hebreo aparece la palabra varón. ¿Por qué? Porque resulta que en el pensamiento hebreo, y si usted lee, por ejemplo, el libro de Yacer o el libro de Enoch, usted se va a dar cuenta de algo interesante, que cuando los mensajeros o ángeles o malajim llegan aquí a la tierra y se materializan, son como hombres, quedan completamente a la intemperie como un ser humano. O sea, pueden sentir, pueden tener debilidades, todas las, digámoslo así, las características, sí, de los hombres. Exactamente. Y eso siempre ha sido el pensamiento hebreo acerca de estos mensajeros, cuando vienen aquí a la tierra a hacer una función. Entonces, podemos decir sin equivocación que cada vez que se presenta un mensajero y que de repente usted lea que está hablando Yahweh, pero que es un mensajero, usted ya sabe que se refiere al concepto o a la definición de agencia divina. O sea, un mensajero que habla de parte de Yahweh y que puede asimismo parecer que fuera el mismo que lo envió. En este caso, como si fuera el mismo Yahweh. Vamos a ver quién es este varón. Porque, como les digo, las escrituras es la que nos va a decir. ¿Es este varón Yahweh? ¿Realmente fue Yahweh el que peleó con Jacob? ¿O fue un mensajero que iba en representación de Jacob y que habló como si fuera el mismo Yahweh? Mire lo que dice en Oseas. Y aquí se nos va a aclarar. Mire lo que dice. Profeta Oseas, capítulo 12. Vamos a leer desde el 1. Mire quién era este varón. ¿Era Yahweh? Vamos a ver lo que dice en las mismas escrituras. Mire lo que dice. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Yahweh con Judá, oye Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció ¿a quién? Al enviado de Yahweh. Al ángel. O sea que el que peleó con Jacob no fue Yahweh. ¿Qué dice aquí? ¿Quién fue? Un enviado. Y dice en el verso 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. O sea, que ese varón con que peleó Jacob no fue Yahweh. Fue que un mensajero, un ángel, un malaj. ¿Sí ve que las escrituras aclaran las escrituras? Jacob comprendía que ese varón o ese ángel o ese mensajero era representación de Yahweh, tal y cual como está diciendo en Oseas. Dice que lloró. Exacto, pero el que peleó con Jacob fue un ángel, no fue Yahweh, lo está diciendo Oseas. Pero que ese ángel, vuelvo y le repito, estaba en representación de Yahweh y hablaba como si fuera Yahweh mismo. Él lo aceptó que era enviado del Eterno y lloró delante de él. Ahora vamos a ver, ¿se acuerda lo que yo les había dicho acerca de Moisés y la zarza ardiente? ¿Fue Yahweh el que le habló a Moisés ahí? ¿Fue el Eterno el que le habló a Moisés ahí?
Vamos a leer primero Éxodo a ver qué dice. Mire lo que dice en Éxodo. Éxodo capítulo 3, desde el 1 al 23. Mire lo que dice, lo voy a leer rapidito. Apacentando Moisés las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim. Y se le apareció el ángel o el mensajero de Yahweh en una llama de fuego. Mire quién se le apareció. El mensajero de Yahweh. Y ya hemos visto que el mensajero de Yahweh puede ser cualquier mensajero. Pudo haber sido hasta Miguel. Pudo haber sido hasta Gabriel. Miren lo que dice. En una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Igualito lo que le dijo el otro varón, ¿a quién? A Josué. Igualito. Y dice, y dijo, yo soy el Elohim. Mire lo que le dice este ángel de Yahweh a él. Pareciera que estuviera hablando el mismo Yahweh. Mire lo que le dijo. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, o sea, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios o a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor, o he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y usted puede leer ahí todo ese pasaje, todo ese capítulo, y usted se va a dar cuenta que pareciera que fuera el mismo Yahweh el que estuviera hablando. Pero mire lo que dice aquí las escrituras. Vamos a ir a Hechos de los Emisarios o Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y ahí vamos a darnos cuenta quién era realmente el que hablaba en la zarza. Ahí nos vamos a dar cuenta. Porque si no lo aceptamos así, entonces el libro de los emisarios o el Nuevo Testamento se está contradiciendo. Pero no se contradice, sino que ellos aplican esto, agencia divina. Vamos a leer desde el 27. Ahí está Esteban narrando lo que pasó en la vida de Moisés. Ahí está diciendo cómo Moisés pues tuvo este problema con este egipcio y luego cómo él huyó hacia el desierto y cómo después Yahweh se le aparece. Pero mira cómo lo narra Esteban. Entonces, al que maltrataba a su prójimo, le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, ¿qué dice? Un ángel. Mire esto. ¿Quién fue el que se apareció en esa zarza? Dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces, el que le habló en la zarza no fue Yahweh. El que le apareció y habló en la zarza fue un ángel, cualquiera de los ángeles. Toda la vida creyendo que Dios se Pero que ese ángel hablaba como si fuera Yahweh porque él era un representante, un agente divino. Por eso es que muchos ateos se atreven a decir, aquí se está contradiciendo, porque en Éxodo dice que fue Yahweh, pero aquí en Hechos dice que fue un ángel. Y vienen los ateos atacando al cristianismo, a los mesiánicos y a todos. Sí. Pero cuando a ellos se les responde con esto, se quedan aquí.
¿Ve? Se van captando la cuestión. Y no solamente eso. Mire lo que dice. El mismo ángel le dice esto. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz de Yahweh. ¿Ve? Entonces era un ángel, pero también escuchó la voz de Yahweh. O sea que el ángel estaba siendo como una bocina. Entonces, ¿sí saben cuando usted quiere, por ejemplo, proclamar un mensaje en la calle, usted se compra un megáfono y usted se pone el megáfono, ¿verdad? Y empieza, pues obviamente el que está hablando es el megáfono, o sea, es su voz que se está amplificando por el megáfono. O sea, Dios utilizó el ángel Para hablar. Exactamente. Entonces ahí vemos una vez más que cuando las escrituras hablan acerca de manifestaciones como estas, uno tiene que ver el contexto para ver a qué se está refiriendo. ¿Por qué? Porque aunque diga de que sea el mismo Yahweh hablando, no es Yahweh, sino es un representante de Yahweh que habla en nombre de él. Mi pregunta, ¿quién fue el que le dio la Torá o la ley al pueblo de Israel? Yo por lo menos, como tú acabas de decir, casi toda mi vida pensé que fue Yahweh el que le dio los mandamientos al pueblo de Israel. Yo pensaba, yo juraba que así era. Yo decía, sí, así lo dice la Biblia. Se los mandó con Moshe. No. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 9, verso 10. ¿Qué dice? Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. En ellas estaban todas las palabras de Adonai que les había hablado en el monte de en medio del fuego. Ok, mire. El día de la asamblea. Amén. Aquí dice de que, y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Ahora, ¿quién dijo que les dio las 2 tablas? Yahweh, ¿verdad? Ahí dice, ¿cierto? Refiriéndose que Yahweh fue el que les dio las tablas de la Torá al pueblo de Israel. Pero mire esto. ¿Quién fue entonces que le dio la Torá? Vamos a leer a Gálatas. ¿Fue el mismo Yahweh? Vamos a ver lo que dice Gálatas. La carta a los de Galacia. Capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice. Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la Torá? O sea, la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ves? Así de que la Torá, a pesar de aquí dice que fue dada por medio de Yahweh, aquí en Gálatas dice que fue por medio de ¿qué? De ángeles. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros leímos de que fue escrita por el dedo de Elohim, miren lo que dice las escrituras, lo que es el dedo de Elohim. Miremos lo que dice Lucas capítulo 11, verso 20. Dice, pero por si el dedo de Elohim o de Dios yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Cuando se habla de dedo de Elohim, es un hebraísmo que lo que se está diciendo es que esas escrituras fueron hechas por medio del poder de Elohim. Así que pues lo dejamos hasta ahí. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, una participación. ¿Habrá usted, querida? No, pues obviamente lo importante de todo esto es el mensaje que es lo más importante. Porque obviamente cada mensajero pues obviamente tiene un mensaje. Y como la hermana decía, cuando Dios va a hablar, Él es soberano y usa cualquier medio. Amén. Llegó hasta usar a un burro, a una burra. Entonces, Él tiene todo poder y toda soberanía que Él, si usa un animal, ¿cuánto no va a usar a sus mismos ángeles? Así es.
A mí me da a pensar esto de que segundo lee allí la palabra en el sentido de que él no hace sección Voy a de buscar personas. la frase ahí. Ujú. Luego con calma. Cuando uno entiende este tema, entonces uno llega más a comprender cuál era la verdadera función de Yeshua aquí en la tierra. En este caso, porque Yeshua vino a ser un agente divino. Yeshua hablaba de parte de su Padre. Y si entendemos esto, no vamos a poner a Yeshua nunca al mismo nivel que su Padre. Porque el mismo Yeshua lo dijo, el Padre es mayor que yo. Y él nunca, si usted lee, por ejemplo, todo lo que se conoce como los evangelios, él nunca pide la adoración a él. Él siempre busca a que todos los que lo seguían a él adoraran a quién, a su Padre. Ese era el motivo de él. El motivo de él era que todos se acercaran al Padre a través de él. Yeshua es nuestro medio, Yeshua es nuestro Redentor, pero nuestro medio, nuestro Redentor, ¿para llegar a quién? Al Padre. Él siempre exaltó la adoración al Padre. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando él le preguntó a Pedro o a Kefa, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Entonces Pedro le dijo, bueno, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres el Mesías. Y él le dice, ¿y tú, Pedro? ¿Tú, Kefas? ¿Qué dices tú? Y él le dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo. Yeshua pudo haberle dicho, no, Kefa, no, Pedro, tú estás equivocado, yo soy Yahweh, o yo soy el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, él le dijo que, bendito sea el Eterno que te lo reveló. No te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. ¿Ve? O sea, eso es una de las cosas que uno tiene que entender. Yeshua nunca buscaba la adoración. Y algo que usted va a ver en las escrituras también de los nazarenos, es que no solamente Yeshua no buscaba adoración, y que él lo que buscaba era adoración al Padre, pero los discípulos de él entendieron eso. Sí sabían que Yeshua era importante, que tenían que por medio de él volver al Padre, porque por medio de él era que se conseguía el perdón de los pecados y la aceptación de nuevo a la familia de Dios. Pero el pensamiento hebreo nunca, o por lo menos de los discípulos de él, nunca pasó por la mente de que él fuera un objeto de adoración. ¿Por qué? Porque en el pensamiento tanto de las escrituras y de la fe hebrea, el adorar a un hombre automáticamente se convierte en idolatría. O sea, por eso sí adoramos al Padre en los méritos de Yeshua. Eso es lo que hacemos. Pero, en fin, eso es algo que uno lo va estudiando poco a poco. Hermano, pero fíjense que hay personas que dicen, yo estoy esperando que él me escoja. ¿Cómo el Eterno va a escoger a una persona que rebelde? En primer lugar, yo creo que él va a escoger a una persona que tenga un corazón humillado a él, como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, que tenga temor de su palabra. O no, claro, obviamente pues la persona tiene que tener una disposición o un deseo de cambio, que reconozca primeramente que ha desobedecido a Dios, que su destino por el mismo pecado, por la misma desobediencia, es la destrucción. O sea, si la persona se queda en su estado, obviamente que el final no va a ser bueno. El final de esa persona no va a ser bueno. Mire, yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo ahora mismo no necesito de eso. Yo pues espero de pronto hasta viejo. No alcanzan hasta viejo. Uno no tiene la vida comprada. Eso de que, no, voy a esperar hasta que... No, hoy es el día, dice la Escritura, hoy es el día de la salvación. Mañana no sabes. Hoy tú estás aquí, tú no sabes si aquí afuera vayas a salir, te pueda caer algo, el Eterno no lo permita, pero tú no sabes. Y hasta ahí llega tu vida. ¿Ve? Entonces, es mejor decirle al Padre, Padre, ¿sabes qué? Perdóname, sí, he sido un rebelde,
no te he querido escuchar, he hecho de mi vida una fiesta, he hecho de mi vida un carnaval, he hecho esto, he hecho lo otro, pero necesito un cambio, necesito tu ayuda. Y Él nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó por nosotros. Y el pago que Él hizo no fue cualquier cosa. El sacrificio que hizo el Hijo de Dios fue grande. Fue grande hasta el punto que no solamente de perdón, pero también de ayuda. Porque el sacrificio de Él dice de que no solamente perdona nuestros pecados, lo que nosotros hayamos hecho, pero dice las Escrituras de que nos borra los pecados. Y no solamente eso, sino de que por ese sacrificio es que vino el nuevo pacto, que consiste en que el Eterno nos va a poner su instrucción dentro de nuestro corazón y nos va a dar su espíritu para que podamos vivir en la instrucción de Él. O sea, tenemos todas las de ganar. La persona que no acepta este regalo, tiene toda la de perder. Una vez alguien dijo de esta forma, bueno, si eso que tú estás hablando, le dijo un ateo, yo no quiero estar en eso porque ¿qué tal si es mentira? Le dice el ateo a este creyente. Y el creyente le dice, bueno, digamos esta hipótesis, digamos que tú tengas razón, ¿verdad? Que lo que yo estoy diciéndote, que lo que yo te estoy compartiendo es mentira. Digamos que eso es mentira. ¿Pero qué tengo yo de perder? Nada. Vive una vida sana, una vida en paz, una vida agradable, sin tanto, pues, tanta merengada o cosas así. Y morí. Nada pasó, ya, hasta ahí llegó. Pero no vive una vida desenfrenada, tranquila y bien. Pero si yo tengo la razón y tú mueres, tú sí tienes que perder. Porque vas a morir en tus pecados y vas a recibir la paga de tus pecados. Yo no. No, sinceramente, ¿qué es más arriesgado? El creer lo que yo estoy creyendo, que me puede dar, mejor dicho, que me da una seguridad, o no creer lo que yo creo, y en el mundo quién sabe a dónde yo termine. O sea, ¿qué es más seguro, sinceramente? Porque si yo muero y es mentira, por lo menos viví una vida bien. Y hasta ahí quedó. Pero ¿y qué tal si es verdad? ¿Ah? Exacto. Como dice allá en mi país, pan a la paila, al sartén. Abraham, ¿usted quiere compartir? Bueno, sí, creo especialmente lo que usted estaba tocando. Creo que en estos tiempos nadie va a tener excusa de que no escuchó el mensaje del Evangelio. Y como en el caso suyo, pues había visto muchas experiencias donde nuestro Padre le habla a la gente a través de otras personas. Y no aceptan el mensaje. Y siempre, fíjense, al igual que en las escrituras, el Señor siempre manda un mensaje antes de que venga una catástrofe a alguien. Yo me recuerdo cuando recién me acababa de convertir, creo que le conté esa experiencia. Estaba en un lugar donde no tenía que estar un creyente. Muchos dirán, no hay que brillar la luz del Señor en todo lugar, y no es cierto. Entonces, nuestro Padre, a través de un borracho, que él estaba inconsciente de lo que dijo, me dijo, salte de entre las patas de Satanás. Imagínese. O sea, yo no estaba viendo, ¿será que es un ángel? ¿Será que es de Dios? Obviamente fue del Padre. Un mensaje, o sea, un mensaje quizás como de última advertencia. Y lamentablemente nosotros muchas veces no le damos importancia al mensaje que nos corrige, porque no nos gusta. Entonces, nos guste o no nos guste, la verdad es la verdad, y siempre hay que tomarla, siempre y cuando nos edifique. Así es. Entonces, creo que es un mensaje bastante edificante, bastante importante en nuestra vida. Que el mensaje de la palabra de nuestro Padre siempre esté en nuestra vida. Amén. Pienso que es una manera de ser agradecido por todas las cosas que Yeshua hizo, por el amor del Padre
y por todo el sacrificio de Yeshua y por toda la paciencia que Él nos tiene día con día a cada uno de nosotros. Y también nos ha dado grandes oportunidades para que lo busquemos, para que lo aceptemos y para que busquemos la salvación, que es el que nos va a conducir a la vida eterna. Amén. ¿Pregunta? ¿Pregunta, Tomás? ¿No? ¿Muchachos? Espero que sigamos aprendiendo lo de la agencia divina. Vamos a seguir. Con el favor Me de... reveló muchas cosas, como eso, lo de la zarza. Como le dije, toda la vida pensando que había sido Dios. Es bueno llegar a conocer, pues. Claro. Bueno, bendito sea el Eterno. ¿Algo más? Gracias de verdad por su paciencia conmigo y pues